Hola, recién un cordial saludo. Yo soy Julián González, aquí desde el Centro Holístico A-Balance. Estamos ubicados en la ciudad de Envigado, Antioquia, Colombia. Vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es el de despertar la conciencia de sí, despertar la conciencia del ser. Quiero invitarlos además para que estén pendientes porque próximamente vamos a desarrollar los talleres de conciencia del ser. Entonces, para que estén atentos porque vamos a desarrollar pues toda una serie de capacitaciones al respecto. Y además para anunciarles que próximamente voy a sacar mi libro denominado La salida del laberinto. Y tiene que ver con esta temática, tiene que ver con el tema de la desconexión, del tema de estar perdidos en nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. ¿Y cómo salir de ahí? Para mí el laberinto significa estar atrapado en ese inmenso mar de emociones, estar en un laberinto sin salida, sin oportunidad de salir y de desarrollarse y desenvolverse pues como una persona íntegra que se aleja del miedo. También para mí el laberinto representa el miedo. Entonces, y tiene que ver con esto mismo, con lo que vamos a hablar, con el tema que vamos a desarrollar, con el miedo, con la conciencia. Estamos viviendo en este momento situaciones en general en el mundo de tensión, de mucho conflicto, de mucho caos. Y para mí lo más importante acá tiene que ver con la desconexión, con el desconocimiento de lo que somos nosotros en realidad. ¿Qué pretendemos con estas charlas? ¿Qué se pretende con los talleres? Es reconectarnos nuevamente y retornar a la esencia de lo que nosotros somos en realidad. ¿Qué somos en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? Somos entidades sintientes, pensantes, con emociones, con sueños, con anhelos, pero ante todo somos manifestaciones del amor como tal. Somos una manifestación del amor. Y nosotros debemos empezar a reconocer esto. En otros videos que he venido desarrollando pues aquí en el canal he hablado sobre el tema de las emociones, sobre el tema de la frecuencia vibratoria, el tema de por qué enfermamos en términos de energía, frecuencia y de vibración. Entonces, todo se empieza a hilar, se empieza a entrelazar. Y es supremamente importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de quiénes somos en realidad. Entender que somos esas entidades producto del amor, que no somos producto del miedo, porque ya como se los expliqué en los videos que tienen que ver con las emociones, con la frecuencia, les he hablado de que principalmente la energía del miedo como tal no tiene la capacidad suficiente de generar vida, de que solo la frecuencia del amor, de que solo la energía del amor tiene esa capacidad de generar la vida. Entonces, a partir de ahí es el tema de despertar la conciencia de sí. Yo tengo que entender quién soy o qué soy en realidad, que somos hijos del amor, que somos manifestación del amor, que somos luz, que somos energía, que somos frecuencia, que somos vibración, que somos pensamiento, que somos inteligencia. Y a partir de reconocer esto y a partir de reconocernos como tal, vamos a empezar a despertar todas las cualidades que son inherentes al ser humano y que tienen que ver con la frecuencia del amor, que tienen que ver con la vibración del amor. En general pasamos el transcurso de nuestra vida sin darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Y esa es la pregunta que en realidad se ha venido haciendo el ser humano. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y empezamos a entender esto, que somos luz, que somos energía, que somos frecuencia, que somos vibración, que somos hijos del amor.
y que la frecuencia del miedo no tiene la capacidad para generar vida. Empecemos por ahí. Y ahora, empezando a entender eso, quiénes somos, qué somos en realidad, vamos a apropiarnos de esto y vamos a despertar esa identidad. Generalmente nosotros venimos en el transcurso de nuestra vida, en el proceso del crecimiento, vamos copiando patrones de otros, comportamiento, movimiento, conductas como tal, las emociones. Y en sí no tenemos una propia identidad. Y para nosotros empezar a desarrollar esa propia identidad, debemos al menos por empezar a reconocer quiénes somos en realidad. Y empezar tan siquiera por aprender a reconocer nuestro cuerpo y a darle el valor real que nuestro cuerpo tiene. Vamos a empezar por ahí. Nosotros debemos empezar a sentirnos y a identificarnos y a empezar a tomar conciencia, tan siquiera, de sentir nuestro cuerpo, de escuchar nuestro cuerpo y además de empezar a seguirle la pista a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro comportamiento, de que nosotros empecemos a observarnos. A partir de esa autoobservación, de ese autorreconocimiento, es como nosotros realmente empezamos a apropiarnos de nosotros mismos, empezamos a desarrollar esa propia identidad y empezamos a sensibilizarnos de verdad. Y es a partir de ese autorreconocimiento, de ese despertar de conciencia de sí, es como vamos a desarrollar esa sensibilidad y esa capacidad de entendimiento. Y a partir de que nos autorreconozcamos, vamos a aprender y empezar a reconocer a otros. Y finalmente esto se va a seguir en una cadena y finalmente pues vamos todos a empezar a reconocernos. Y es ahí donde vamos a empezar a desarrollar y a enfocarnos en el tema y en el proceso de las virtudes y los valores del ser humano, de formarnos en valores, de educarnos en valores y de empezar a darnos valor a nosotros mismos, pero tenemos que empezar a autorreconocernos. Dentro de un momento, la idea también es, en esta charla que estamos desarrollando en este momento, que la estamos desarrollando pues en vivo, para los que van llegando, para los que están empezando a sintonizarse con nosotros, con el canal, pues de que entiendan que nos vamos a poder conectar directamente y voy a transmitirles una forma de despertar la conciencia a partir del autorreconocimiento y vamos a hacer una corta meditación que nos va a ayudar a sentirnos, a sincronizarnos, a entendernos, a comprendernos. Y a partir de acá, pues va a surgir la posibilidad inclusive de equilibrar nuestra energía. Si estamos en un momento de conflicto, de tensión, pues no, nos va a ayudar a centrarnos, a relajarnos. Y bien, y las personas pues que lo vean en diferido, pues también se van a poder conectar de esta energía. Y la idea pues entonces es que a partir de ese autorreconocimiento, a partir de despertar esa conciencia de sí mismos, y a partir de despertar el valor, la autoestima, nosotros vamos a empezar a elevarnos en nivel, vamos a empezar a elevarnos en frecuencia. Y hoy en día pues estamos teniendo mucho caos en el mundo, hoy en día la depresión, el nivel de suicidios cada vez aumenta más, el nivel de desconexión, el nivel de violencia cada vez es mayor. Y todo parte desde el proceso de educación. De que si realmente nos formamos en valores, de que si realmente nos formamos en una educación emocional, de que si empezamos a darnos valor a nosotros mismos, a entendernos, a autorreconocernos, pues es ahí, a través de esa educación y de esa formación, como las cosas empiezan a cambiar. Pero no podemos pretender que afuera las cosas cambien si nosotros tan siquiera no nos autorreconocemos. Siempre que doy este tipo de conferencias, yo les pregunto a todos,
ustedes ya se dieron cuenta de que no pueden verse su cara por sí mismos sin utilizar un espejo. Siempre necesitamos un espejo para autorreconocernos, para vernos, o los espejos de los demás, o vernos en los demás. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de visualizar tan siquiera nuestro rostro. Y es porque no tenemos desarrollada esa capacidad para percibirnos. Y nosotros tenemos una cantidad de sensores que no se alcanzan a imaginar cuántos tenemos, que nos permiten percibir sensaciones de calor, sensaciones de frío, sensaciones de tacto, de percepción, de inclusive percibir una presencia de otro. Son capacidades que tenemos que vienen ahí estando dormidas. Y aquí en este momento vamos a tener la posibilidad de percibirnos, de autorreconocernos, de identificarnos, de sentir nuestro cuerpo, nuestra posición en el espacio, nuestra postura, la posición de los pies, la ubicación, y de entender de que cada uno de esos procesos de postura, de alineación, de respiración, es supremamente importante porque nosotros somos una representación de una mente maestra, de una mente superior, de una conciencia superior que tiene esa capacidad para generar vida, para manifestar la vida. Y es ahí donde empieza el autorreconocimiento. Y es en realidad ahí, a partir de ese autorreconocerse, de sentirse, de identificarse, de apreciarse, es ahí cuando empezamos realmente a dejar de sufrir, a dejar de padecer y que empezamos a entender nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y si usted está padeciendo de dolores, de desequilibrios, de tensión, de estrés o inclusive de enfermedad, va a aprender a reconocer y a identificar que la causa real está en usted mismo. Y en esa desconexión, en esa falta de valoración, en esa falta de autorreconocerse como entidad pensante, sintiente, amorosa, y de entender que todo el daño que yo haga afuera me lo voy a hacer a mí mismo. De que nosotros estamos en una red inmensa, en una conexión que nos hace únicos, especiales, unidos. Pero que tenemos que empezar a entender eso. Solo ahí, a partir de ese propio autorreconocimiento, ese propio valor, esa autovaloración, es como esas tensiones, ese dolor, esa enfermedad, ese conflicto y ese caos que se va manifestando afuera, porque el caos que vamos viendo afuera es una representación de nuestro conflicto interno. Solo a partir de ahí, de resolver nuestro conflicto interno, es como afuera el panorama va a empezar a cambiar. Y de entender de que el dolor y la enfermedad son unos llamadores de atención. Entendamos esto. Nuestro cuerpo tiene una cantidad de sensores. Imagínese por un momento su vehículo, su automóvil, su carro, o como lo llamen en su país. Y va a tener unos sensores y va a tener unos testigos que van a informar de qué está pasando. En la computadora va a empezar a reflejar si hay un recalentamiento, si hay una parte, si hay una pieza que no está funcionando bien. Entonces se va a prender uno de esos testigos que nos van a llamar la atención con sonidos, con una alarma, con una luz. Nos van a llamar la atención para decirnos de que algo malo está sucediendo, de que necesita revisión. Y nos empieza a llamar la atención, inclusive antes, cuando se empieza a detectar la falla, empieza a iluminarse para que usted tome los correctivos necesarios y lleve su vehículo al concesionario, lo lleve al mecánico y que lo repare. Lo mismo es el dolor. A partir de esos sensores que hay en el cuerpo, se activan y están diciendo, alarma, alarma, algo malo está sucediendo, algo malo está aconteciendo, por favor prestar atención. Y resulta que nosotros le prestamos atención solamente a nuestro cuerpo cuando algo nos duele, cuando algo está mal, cuando ya la enfermedad se ha manifestado. ¿Qué es la enfermedad? Es simplemente que el cuerpo ha llegado a su tope y nos está diciendo que lleva ya mucho tiempo vibrando en baja frecuencia vibratoria.
y se empieza a manifestar la enfermedad. Lo mismo es el dolor, ese llamador de atención que nos dice, llevas mucho tiempo en malas posturas, llevas mucho tiempo preocupado, llevas mucho tiempo enojado, llevas mucho tiempo estresado y empieza a manifestarse la tensión, el dolor en el cuello, el dolor en el hombro y generalmente queremos acudir a donde el terapeuta, a donde el médico para que nos resuelva ya al instante y nos quite el dolor. Pero ¿cuál es la idea? Que yo debo empezar a escucharme y ese es el autorreconocimiento y ese es el despertar de la conciencia, que ustedes y que nosotros empecemos a escucharnos, a sentirnos, a apreciarnos, a observarnos y de que empecemos a sentirnos y que no esperemos a que el dolor nos llame la atención. Entonces ahí vendría el medicamento, yo me tomo el medicamento y se me quita el dolor, pero no estoy aliviando la causa. No estoy yendo al problema real, que era un problema de postura, que era un problema emocional. Entiéndase, las emociones se empiezan a manifestar cuando son emociones de tipo negativo, de baja frecuencia vibratoria, empiezan a manifestarse y nos empiezan a llamar la atención a través del dolor. Y el dolor se empieza a manifestar. Entonces, a partir de ahora, si ustedes están viendo conectados y conscientes y le están prestando toda la atención a esto, empiecen a observar tan siquiera cómo está su posición. Empiecen a corregir su postura ahora mismo y empiecen a acomodar los pies de forma correcta, empiecen a acomodar sus hombros, use espaldar. Si tiene una silla con espaldar, úselo de forma correcta y empiece a percibirse, empieza a percibir los apoyos de los pies, la posición de las piernas, el control de la musculatura abdominal, que es supremamente importante, y aquí nosotros en el centro holístico siempre se los estamos enseñando. La posición, la postura, el ombligo hacia la columna, hacia adentro, en un punto donde usted pueda respirar. La posición de los hombros, empiecen a corregir esa posición de la cabeza, adelantada, esa posición de los hombros, y empiecen a hacer correcciones. Sí, muy bien, así es, empieza a corregir, eso es. Así me gusta, empieza a tomar conciencia de ti mismo. Así mismo, eso es. Les empiezo a hablar de postura e inmediatamente empiezan a corregir. ¿Qué tal si empezamos a hacerlo más consciente cada vez y empecemos a darnos cuenta? Y no solo en este momento que estén viendo el video, sino en todo momento, en sus actividades laborales, en su actividad cotidiana, empiecen a despertar la conciencia de sí. En lo que sea que estén haciendo, empiecen a sentirse a ustedes mismos y a sentir lo que están haciendo. Despertar la conciencia de sí quiere decir que ustedes, que nosotros nos demos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Darse cuenta de que me doy cuenta. Darme cuenta de que escucho, darme cuenta de que observo, darme cuenta de que observo el video, darme cuenta de que soy yo el que tiene un cuerpo, de que soy yo quien se expresa, de que soy yo quien piensa. Y vamos a empezar a empoderarnos, esa palabra es clave, empoderarnos, darnos poder, apropiarnos, enraizarnos en el sentir, en nuestro propio poder, en nuestro propio valor, y que dejemos de darle el poder a otros, porque los otros se van a aprovechar de nosotros si estamos en baja sintonía. Entonces empecemos a empoderarnos, empecemos a sentirnos y quizás se van a dar cuenta de sus emociones y van a sentir que hay así algo como un movimiento interno, como un movimiento magnético que se percibe, como algo cuando uno le empieza a seguir la pista a sus pensamientos, porque esto es conciencia también, seguir la pista a los pensamientos, a las emociones. En el momento en que yo me empecé a sentir enojado, malhumorado, triste, o seguir la pista al dolor en el hombro, ¿por qué tengo ese dolor en el hombro? Porque vengo quizás mucho tiempo ansioso, queriendo que las cosas se den y no estoy confiando realmente en la vida, no estoy confiando realmente en mí, no estoy confiando realmente en esa energía superior. Entonces cuando uno le empieza a seguir la pista y uno empieza a escucharse, a observarse atentamente, empieza a sentir que esas emociones se van dando, como esa cosquillita en el estómago, como cierto movimiento. Entonces aquí de lo que se trata es de empezar a centrar todo, centralizar,
darme cuenta de que tengo una derecha, darme cuenta de que tengo una izquierda y que voy a poner en balance ambos lados y que cuando pongo en balance ambos lados de mi cuerpo, internamente mis emociones también se van poniendo en balance. Y uno empieza a sentir así como esos movimientos que al principio eran de puro vaivén y empieza uno a sentirse. Y dígame, coméntenme, me interesa que hagan comentarios porque esto nos ayuda a crecer más a todos. Que comenten cómo se siente, cómo se experimenta, cómo se ve, cuál es la percepción. Puede percibir su rostro o no, puede sentirse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos con mucha ansiedad, con mucho anhelo, con mucha desconfianza, con mucha preocupación, uno se empieza a cargar y uno empieza a desviarse hacia cierta zona del cuerpo. Y ahí empieza a sobrecargarse y todo eso se va acumulando y se va generando tensión que a la larga se va a manifestar en dolor en los hombros, en dolor en el cuello, en dolor en la cabeza, en dolor en las caderas, dolor llamador de atención. Y dependiendo del tipo de emoción, de los tipos de pensamientos que se tengan, entonces vamos a tener manifestaciones en una parte del cuerpo o en otra. Sobrecarga, tensión, estrés, estoy cargando emociones, cargando conflictos, cargando personas, situaciones. Los hombros son los primeros que se van a cargar. Y dependiendo de la polaridad, femenino o masculino, se va a representar en una parte o en otra del cuerpo. Lado derecho, lado izquierdo, dependiendo de su lateralidad, lado derecho sería el masculino, lado izquierdo el femenino. Si las caderas duelen, entonces quizás es el avance, es el fluir, de que tengo tropiezos para fluir, de que como que no siento apoyo y entonces empiezan a recargarse las caderas y uno se empieza a cargar. ¿Y por qué se empieza a cargar? Porque no se reconoce, porque no tiene conciencia y además empieza a generarse la ansiedad, la preocupación. Y la ansiedad se empieza a llenar ¿cómo? Díganmelo. Comida, compras compulsivas y una cantidad de vicios que se van desarrollando. ¿Por falta de qué? De autorreconocimiento. ¿Por falta de qué? De conciencia de sí. Conciencia de sí mismo. Cuando uno empieza a ser consciente de sí mismo, todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir. Porque a partir de que yo me reconozco, de que yo me autorreconozco, de que yo me observo, de que yo me entiendo, yo empiezo a observar a otros y los empiezo a entender. Y yo ya no busco ser entendido, sino que ahí es donde yo empiezo a entender. Porque a partir de mi autoobservación, de mi autorreconocimiento, entonces, ¿qué pasa? Ya voy reconociendo a otros. Y finalmente, los demás terminan reconociéndose, reconociéndolo. Y así es, y así funciona. Vamos entonces a tomar plena conciencia de ese autorreconocimiento. Entienda que es algo supremamente necesario hacer, que es la vía para un cambio de conciencia general, para un cambio de conciencia global, porque el cambio empieza por casa, por uno mismo, por nosotros empieza el cambio, no por los demás. Afuera no es el conflicto es una representación del conflicto interno. Todo el conflicto que se veía afuera es una representación del conflicto interno. Cuando el conflicto interno se empieza a resolver, afuera empieza a cambiar. ¿Y cómo se resuelve el conflicto interno? Autorreconocimiento. Y transformemos en educación el miedo. Y empecemos a formarnos en valores, en virtudes, en el altruismo, en la conciencia, en la confianza, en la valoración, en la autoestima. Ahí está, en nosotros está la clave. ¿Y qué tengo que empezar a hacer? Pues mínimo empezar a sentir mi cuerpo y empezar a reconocerme. De eso se trata. Vamos entonces a hacer esta pequeña práctica que aquí les va a quedar grabado en el video, que lo van a poder repetir, lo van a poder replicar. Necesito que estén todos sentados, que no estén acostados, que estén sentados, que se sienten cómodamente, que vayan a un lugar cómodo, un lugar donde ustedes se puedan escuchar. Van a escuchar mi voz guía.
Y esa voz guía les va a ayudar para entenderse, para comprenderse, para autorreconocerse. Muy bien. Vamos a poner en balance nuestra energía y vamos a percibir además nuestros pensamientos, nuestras emociones, y vamos a tratar de llevar todo por una línea media. Línea media. Vamos a reconocer que tenemos un lado derecho, que tenemos un lado izquierdo. Vamos a reconocernos, vamos a sentirnos, vamos a apreciarnos. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración, de nuestra postura, posición en el espacio y de darnos todo ese valor que nos merecemos, todo ese valor y reconocer lo valiosos que somos. Muy bien. Sentados, use espaldar, si puede sentarse con su espalda alineada. Va a tomar conciencia de la posición de sus pies, preferiblemente al ancho de la cadera, por favor, acomoden los pies al ancho de la cadera. Perfectamente apoyados en el suelo, bien sentados, busquen, acomódense y posicionen los pies en el suelo, ambos, perciban los apoyos de sus pies, pies en el suelo, tomen conciencia de la alineación de sus rodillas, rodillas alineadas con los pies, reconozcan sus caderas, caderas alineadas con los pies, con las rodillas. Reconozcan su lado derecho, su lado izquierdo, nalga, nalga derecha, nalga izquierda, nalgas, glúteos. Traten de equilibrar la carga, el balance, traten de percibir que tienen el mismo peso en ambos lados, esto es supremamente importante, percepción. Su espalda bien alineada, empezar a llevar su ombligo hacia la columna, el ombligo, sí, el ombligo, el estómago, la barriga hacia adentro un poco, para darle estabilidad y balance al cuerpo, en un punto donde se pueda respirar. Va a tomar conciencia de la posición de sus hombros, hombros hacia abajo, alejados de las orejas y hacia atrás, no tenso, no posición tensa, no posición de hombros adelantados, no posición de hombros atrás, intermedio. Tomen conciencia, trate de percibir el mentón, que el mentón esté paralelo al suelo, no la cabeza hacia atrás, no la cabeza hacia abajo, mentón paralelo al suelo. Imaginarse que hay una cuerdita que sale de su coronilla y alarga sutilmente, sin tensionar, sin estresar. Aquí todo tiene que estar equilibrado y siempre uso estas palabras, ni tenso ni flojo, recuérdelo, ni tenso ni flojo, equilibrado. Muy bien. Empiece a sentirse de pies a cabeza, vaya reconociéndose, use lo que yo llamo el centinela, que es un vigilante, que es como un escáner. Usted se va observando, va percibiendo. Aquí no nos vamos a mirar, por favor, no mirarse, no usen los ojos externos, usen la visión interna, usen sus ojos internos y traten de percibirse, traten de sentirse, observarse e ir tomando conciencia de más cosas a la vez. Con esos hombros hacia abajo relajados, la espalda bien apoyada, los pies, para sentirse, sentir los apoyos, la derecha y la izquierda, y trate de percibir dónde hay tensión. Si el cuello está tenso, lado derecho, lado izquierdo, si los hombros están tensos, lado derecho, lado izquierdo. Trate de dibujarse, de percibirse, trate de delinearse además de percibir ese balance, esa posición, trate de delinearse, trate de delinear su cara como si pudiera dibujarse con lápiz. Trate de observarse, de delinearse. Esa es la percepción, el aumento de la percepción a través del sentir, a través de la observación con esos ojos internos, con el propio sentir, la propiocepción. Trate de percibirse, de delinearse, de observarse. Trate de hacerlo desde arriba, desde su cabeza, hacia abajo, sus hombros, sus brazos, sus costados, sus caderas, sus piernas. Y ahora trate de identificar dónde está tenso. Y donde está tenso, trate de relajarlo. Trate de relajar sus hombros, soltarlos. Trate de relajar sus brazos, trate de relajar sus caderas. Trate de relajar donde haya tensión. Y trate de observar más partes de su cuerpo. Si hay alguna parte en conflicto, trate de hablarla. Trate de hablarle y de decirle que esa parte en conflicto va a estar bien, que su lado bien, que su lado bueno le va a hablar y le va a manifestar su bienestar. Se van a entender, se van a comprender los dos.
como hacer las paces con ambos lados, integrar ambos lados. Y trate de sentir ese punto de equilibrio, ese punto sereno. Trate de sentir la serenidad. Trate de serenarse. Trate de aquietarse. Vaya haciendo consciente además su respiración. Tome conciencia de su respiración. Perciba su respiración. Una respiración donde al inhalar los hombros no se suben. Una inhalación donde se hace expansión de sus costillas hacia los lados. Los hombros no se suben para no generar tensión en el cuello. Trate de hacer esa toma de conciencia de la respiración y al mismo tiempo trate de percibir su cuerpo. Al mismo tiempo que usted está percibiendo su respiración, está percibiendo y sintiendo su cuerpo. Está observando la posición en el espacio, está percibiendo su posición. Al mismo tiempo que estás respirando conscientemente, inhalar, expandir el tórax, percibir la respiración que entra por ambas fosas nasales, percibir la expansión de sus costillas, de su tórax, mantener el ombligo hacia la columna. Al mismo tiempo que percibes esa respiración, trata de estar percibiendo tu cuerpo, trata de sentir tu cuerpo, percibe tu cuerpo y dale valor a esa percepción de ese cuerpo. Observa y percibe tu cuerpo. Quiero que inspires conscientemente y permitas ingresar el aire en ti y sentir cómo ese aire entra, ingresa en ti y vigoriza, te revitaliza. Y entiende que con cada respiración que haces, nuevos átomos ingresan en ti. Esparce esa inhalación, ese aire que tomas y espárcelo y llévalo a cada parte de tu cuerpo, a las partes tensas, a las partes que estén enfermas, a las partes que estén en disconfort, y lleva esa oxigenación y ese aire a esas partes del cuerpo, a cada parte del cuerpo, a cada rincón, a cada célula, y dite a ti mismo: este aire que entra en mí me restaura, me regenera, me renueva, me revitaliza, me oxigena, me llena de vida. Son nuevos átomos que están a mí, que tienen la capacidad de restaurarme. Y yo me aferro a la idea de que esta respiración está llena de vida, está llena de nutrición, está llena de amor, está llena de luz, de entendimiento y de comprensión, y está llena de valor. Y que cada vez que exhales, toma conciencia de que estás expulsando lo viejo, la tensión, el dolor, el estrés, y busca exhalar, demorarte más tiempo en botar el aire, para que tus hombros tensos se relajen, para que tu espalda tensa se relaje. A través de esa exhalación vas a expulsar lo viejo, el dolor, la tensión, lo oscuro que hay en ti, el conflicto y el dolor. Y de que están saliendo átomos viejos, átomos que ya cumplieron su misión. Y le vas a permitir a nuevos átomos ingresar en ti, a nueva vida ingresar en ti. Y al mismo tiempo de que tomas conciencia de esa respiración, al mismo tiempo de que tomas conciencia de oxigenarte, de sentirte, de percibirte, trate de sentir su cuerpo, su posición en el espacio. Y trate de mantener esa calma y esa serenidad, y observe ese momento de calma y de serenidad. Ese momento en el cual usted se encuentra con usted mismo, ese momento en el cual usted se encuentra con la vida, usted se reconcilia con sí mismo y se va a repetir frases positivas: yo puedo, yo valgo, yo me amo, yo tengo valor, todo en mi vida va mejor, me lleno de energía, me lleno de amor. Hoy percibo mi cuerpo, hoy percibo la vida, hoy percibo la alegría. Les recomiendo que sigan visitando su cuerpo con más frecuencia, que se sigan conectando con esa luz que hay en ustedes, con el amor que son en realidad, que sigan eso bonito que hay en ustedes, que empiecen a escucharse más, que empiecen a prestarle más atención a su vida, a su cuerpo, que empiecen a prestarle atención a su respiración, a su sentir, a su posición, a su postura, porque tras de eso hay cantidades de beneficios. Que empiecen a apreciarse, a honrarse, a honrar la vida. Y hoy honremos la vida
Hoy honremos lo que somos, hoy honremos a la humanidad que somos. Respire conscientemente y trate de sentir esa serenidad en su emoción. Trate de sentir por un momento la calma y de regular ambos lados de su cuerpo y de soltar las tensiones. Tenga la plena intención de soltar todo aquello que le preocupa y aférrese a la fe, aférrese a la confianza, a la conciencia de sí. Muy bien. Esto ha sido todo en este eterno presente, por ahora, en este momento presente. Espero que esta información que se transmite con todo amor, con todo gusto, les sea de beneficio. Entiendan que en ustedes está el poder de la sanación, que en ustedes está la vida, de que nosotros somos vida ante todo, de que no somos muerte, que somos vida. Empecemos a honrar la vida y empecemos a despertar a la vida. Y empecemos a entender lo que somos realidad, lo que somos en realidad, que somos el amor. Ya hemos aprendido a morir, es momento de que aprendamos a vivir. Un saludo para todos de todo corazón y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, se cuidan y sigan en contacto. Chao, chao.